Libro de Mateo, capítulo 6. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ok, dice la palabra de Dios así, a partir del versículo 25, dice así. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno que es con nosotros. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por permitirnos podernos congregar en esta tarde. Mi Dios, le agradezco, Señor, por la hermana Betty, Señor, que ha podido regresar también, Señor, de su viaje, Padre, allá de Michoacán, Padre, que la ha traído con bien. Mi Dios, le rogamos, Padre, para que usted siga obrando en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios, y que, Señor, no salga palabra de hombre, Señor, sino su palabra, mi Dios, a través de mis labios, Señor. Quite este siervo inútil, Padre, y sea usted, mi Dios, a través de mis labios, Señor, y que su palabra, Padre, sea para edificación de su pueblo, mi Dios. Padre, yo sin usted verdaderamente no soy nada, Señor, mi Dios, y reconozco, Padre, que soy insignificante, Señor, pero si usted le ha placido, Padre, ponerme aquí, Señor, es porque, Padre, usted tiene algo que decir a través de mis labios, mi Dios. Padre, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un pequeño estudio, como les comentaba, no es muy largo. Son como unos 100 versículos nada más, pero no es muy largo el estudio. No se crean, hermanos, no son tantos, pero sí, viendo sobre la escritura, sobre el libro de Mateo, pues hay mucho que sacar, hermanos, verdaderamente. Como les decía antes, no me alcanzó el tiempo para estudiar todo el libro en su totalidad, porque puedo haberlo leído, pero el que lo lea no quiere decir que me dé el tiempo de estudiarlo, porque si me enfoco en cada cosa que la palabra de Dios nos habla, o en cada versículo para sacar el trasfondo, hermanos, en verdad no acabaría, porque es mucho lo que tiene que decirnos la palabra de Dios. Solamente, hermanos, quiero mencionarles un poquito sobre el libro de Mateo. El tema principal del libro de Mateo es nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos visto, es uno de los evangelios, el primer evangelio. Se trata de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey. Se dice que este libro es el libro del reino, porque menciona mucho la palabra el reino. El autor, pues como bien sabemos, es Mateo, conocido como Leví también. Dice las escrituras que fue el primer evangelio. El nombre de Mateo, su significado es don de Dios. Algo, hermanos, que pues no todas las Biblias le dan información a uno, que hay que buscar sobre Mateo, y le voy a dar la referencia sobre la fecha aproximada de la escritura de este libro, la fecha 50, el año 50 después de Cristo.
Esas son las referencias acerca del libro de Mateo. En este libro, hermanos, hemos visto la exhortación, vemos la regla de oro, vemos el llamado de Mateo como discípulo del Señor. Sabemos que él era un publicano, era quien cobraba impuestos. Vamos a leer un poquito, dice, el nombre de Mateo viene siendo el séptimo u octavo en las referencias que hace la Biblia como apóstol. Está entre el octavo, el séptimo y octavo nombre que da el orden de la Biblia en los apóstoles. En el libro de Mateo lo podemos ver aquí mismo en el capítulo 10, hermanos, de Mateo. Vamos a tratar de que todo sea sobre el mismo libro, sin salirnos del libro. Hay referencias en otros libros sobre esto, pero vamos a tratar de irnos nada más en citas sobre el mismo libro para no desviarnos mucho. En el capítulo 10, versículo 3, están mencionados Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, está desde el 2 donde empieza. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó, dice. Aquí vemos que está en octavo lugar el nombre de Mateo. Y hace varias referencias, lo vemos también en el libro de Lucas o en Marcos, en las referencias que tiene la Biblia sobre el lugar más o menos que le correspondió al momento que los nombraron, ¿verdad? Que están ahí mencionados en la Biblia. Y Mateo era publicano, como dijimos, un judío que cobraba impuestos. Mateo, como bien sabemos o bien hemos leído algunos, que pues no era muy querido por la gente, ¿no? Porque era uno de los que cobraba los impuestos. No sabemos si era como el gobierno de ahora, que nos cobra los impuestos y la mayoría se los quedaba, que supongo que sí, por algo no lo querían. Y pues dice, para el gobierno, cobraba los impuestos para el gobierno romano, de manera que los judíos o los que eran leales lo despreciaban a este personaje Mateo. Esa es una característica de este libro, habla del llamamiento de Mateo, habla un poquito sobre la vida de Mateo, no mucho, pero sí menciona algunas cosas sobre la vida de Mateo. Dice, escrito originalmente para los judíos. Este libro fue para los judíos, dice Mateo, presenta a Cristo como el hijo de David, el hijo de Abraham, y también lo presenta como rey. Esto es una de las cosas que vemos en las características de este libro. O sea, a Dios se le presenta como hijo de David, hijo de Abraham y como rey. Otras de las cosas es la que viene en este libro, viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. También dice su genealogía llega hasta el rey David y hace énfasis en Belén, el lugar de su nacimiento, el lugar de origen de David. Sabemos que regresa tanto en su genealogía como en el lugar a Belén. Hace esa referencia sobre nuestro Señor Jesucristo también. Dice en este evangelio a Cristo se le llama hijo de David 7 veces. Podemos ver aquí en el capítulo 1. Capítulo 1, en el versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es una de las referencias, hermanos. Vienen muchas más referencias, como podemos verlo en el capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra, dice así, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Hasta ahí van dos referencias, hermanos. Luego vemos en el capítulo 12, versículo 23, dice la palabra de Dios así, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David?
Y así encontramos 7 referencias, hermanos. En el capítulo 15 es otra referencia más. Capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios así: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, nuevamente vemos ahí la referencia de hijo de David. Lo podemos encontrar también en el capítulo 20, versículo 30, en el capítulo 21, versículo 9, capítulo 22, versículo 42. Son referencias donde se muestra cómo se le menciona a nuestro Señor Jesucristo como hijo de David. Dice, son 7. Dice, solo en Mateo Cristo habla del trono de su gloria. Y lo podemos ver en el capítulo 19, versículo 28. Capítulo 19, versículo 28. Dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se hace mención al trono de su gloria. Como les digo, hay mucho que sacar sobre el libro de Mateo, mucho que estudiar, pero me basé un poquito más a lo general, porque pues sería un poco más de comprender un poquito más sobre el tema principal del libro de Mateo, porque pues, si me pongo a irnos por capítulos, por versículos, nos vamos a tardar mucho. Pero, hermanos, también otra referencia que hace de nuestro Señor Jesucristo, dice, en este evangelio a Jerusalén se le llama la santa ciudad. En el capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, estamos hablando de la gran Jerusalén, de Jerusalén, dice la santa ciudad. También en el capítulo 5, aquí adelantito, versículo 35, dice la palabra de Dios así. Ya me perdí, espérame tanto. Ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, también Jerusalén es conocido la ciudad del gran rey. Podemos ver, hermanos, sobre este tema. Podemos ver también en los capítulos del 1 al 4, donde la presentación de nuestro Señor Jesucristo es la genealogía, el nacimiento y la vida de Él, parte de los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 1 al capítulo 4 del libro de Mateo. También podemos ver principios del gobierno del rey y el sermón del monte del capítulo 5 al capítulo 7. Son cosas que vienen en este libro, hermanos, que tal vez podemos encontrar aquí en el capítulo 5, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, sobre lo que menciona él del divorcio, acerca de los juramentos, el amor hacia los enemigos, lo que se refiere acerca de la limosna, de la oración, que nos habla también acerca del ayuno, de las riquezas y de que pues debemos tener nuestros tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces son cosas que nos habla en estos capítulos. También tenemos la autoridad del rey manifestada y rechazada, del capítulo 8 es al capítulo 12. Donde está hablando de las sanaciones que hizo, parte de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, donde sana a la suegra de Pedro, donde sana a un siervo de un centurión, calma la tempestad. Ahí es donde viene el llamamiento de Mateo. Y también nos habla
eh, sobre que la mies es mucha y que los obreros son pocos, hermanos. Aquí hace un llamado específico a que nosotros, como cristianos, debemos de ser siervos de Él, debemos de servirle, porque dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Ya la siega está preparada y falta que trabajemos en ello, hermanos. Dice también la elección de los 12 apóstoles, misión que le dio a los 12 apóstoles, las persecuciones venideras, y vienen varios temas, hermanos, sobre lo que Dios habla en estos libros. También habla sobre el descanso. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Entonces son varios temas, hermanos. Podemos buscar sobre finanzas en el mismo libro de Mateo. También habla un poco de las finanzas, de las riquezas. Habla sobre los siervos escogidos de Dios, sobre lo que acarrea la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cosas que muchas veces nosotros lo leemos, pero no enfatizamos, no ponemos la atención necesaria muchas veces sobre lo que en realidad nos quiere decir este libro, o sobre lo que en realidad nos está hablando el pasaje que estamos leyendo. En el capítulo 3 se habla de los misterios del reino, el periodo entre las dos venidas del rey. Entre la primera venida de nuestro Señor y lo que se espera de la segunda venida, dice, de nuestro Señor. Aquí es donde vienen la mayoría de las parábolas: el sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, la cizaña, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Estaba hablándonos aquí de las parábolas, hermanos, donde nos menciona también acerca del reino de Dios. El ministerio del rey rechazado, donde Jesús es rechazado a partir del mismo pueblo judío, de Herodes, de todos ellos, hermanos, que estuvieron tratando de atacar a nuestro Señor, donde estuvieron queriéndolo hacer equivocarse para arrestarlo, para matarlo, a nuestro Señor Jesucristo, que está hablando parte del capítulo 14 al 23, la demanda de una señal, la fe de la mujer cananea, lo que contamina al hombre, dice la palabra de Dios, el milagro de la alimentación de los 4,000 también está en estos pasajes, hermano. Muchas veces mencionamos y a las predicaciones o las enseñanzas son acerca del tema específico de cada cosa. Hemos escuchado acerca de la alimentación de los 4,000, de los 5,000, hemos escuchado de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado de la ira de Dios. Hemos escuchado acerca de muchos temas, acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero hemos cerrado muchas veces el panorama enfocándonos específicamente en ello. Porque si queremos hablar de los milagros del Señor Jesucristo, nomás los que estamos oyendo, normalmente ponemos la atención en lo que Dios hace para nosotros, pero no nos enfocamos en por qué vienen esos milagros, en por qué vienen por qué la enseñanza acerca de lo que Dios hace por nosotros. O sea, dice, la mayoría de los milagros, la gente se acercó de un corazón contrito, humillado, pidiéndole al Señor porque le sanara, porque les hiciera ese milagro. O sea, nos enfocamos, pues yo le quiero pedir al Señor para que me haga este milagro. Pues sí, pero tenemos que ver el trasfondo de cómo se acercó esa persona para que Dios hiciera el milagro en ellos.
O sea, cómo ellos verdaderamente creían de todo su corazón en que Él era el Cristo y que les iba a sanar, tanto aquellos que eran paralíticos, cojos, aquellos que eran ciegos, aquellos que estaban endemoniados. Pero ellos lo creían verdaderamente de todo su corazón. Y curiosamente, hermanos, muchos de ellos ni lo habían visto ni lo habían conocido, por lo que otra gente decía, creían. Nosotros que le conocemos, que le tenemos, que vamos y le compartimos a otra gente, muchas veces no lo creemos así. Entonces, hermanos, tenemos también que buscar del trasfondo de cada estudio, tenemos que ver no solamente la enseñanza del milagro, sino el por qué, o qué fue lo que hizo esa persona para que Dios le hiciera el milagro. O sea, el porqué de las riquezas, por qué Dios le da riquezas a unos y a otros no. Muchas veces nos vamos, pues si a Él le dio, ¿por qué a mí no? O sea, a nuestra manera de vivir, ¿no? Pues yo tengo más comunión con Dios, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y Él no. Pero Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades también, y Él sabe qué es lo que vamos a hacer. A lo mejor en el momento sí tenemos el pensamiento de que no, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero ¿qué tal cuando ya tienes el dinero? Muchas veces se te olvidan los planes que ya hiciste. Y vas y lo malgastas en otras cosas. Entonces muchas veces por eso el Señor ya sabe, Él nos conoce y Él sabe que por tal motivo no nos puede dar riquezas. Él sabe también por cuál motivo estamos padeciendo en muchas ocasiones. Porque Él nos prueba a nosotros también. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, esto no tiene mucho que ver con esto, pero dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, nosotros, como la Biblia lo dice, debemos ser la sal del mundo, debemos ser la luz de este mundo, la sal de la tierra o la luz del mundo. Pero muchas veces nosotros somos de tropiezo para la gente que está alrededor nuestro. Y la Biblia nos habla de eso, de las ocasiones de caer o de ser de tropiezo para alguien más. Nos habla cómo debemos de perdonar al hermano, que muchas veces nos cuesta trabajo. También nos habla de quién es mayor y quién es menor. Dice que el que quiere ser mayor tiene que ser el menor, tiene que ser el servidor de los demás. Y nosotros queremos ser mayores para que nos reconozcan, pero no queremos hacer el trabajo difícil, no queremos servir. La palabra de Dios nos habla de los deudores, de cómo si alguien nos perdona nuestra deuda, nosotros también debemos perdonar las deudas. Y no solamente nos lo habla en el pasaje de los dos deudores, sino también nos lo enseña en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Que debería ser al revés, ¿no? Así como tú nos perdonas, ayúdanos a perdonar, porque verdaderamente nosotros no perdonamos muchas veces. La profecía del regreso del rey, el discurso del Sermón del Monte en el capítulo 24 y 25. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o del Rey, capítulo 26 al 28. Son cosas, hermanos, que vamos a ver, que vemos que vemos en este libro acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la vida completa de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho estudio aquí para conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que muchas veces nos decimos ser cristianos, pero no buscamos seguir a Cristo. Y la Biblia nos enseña cómo era nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hacía desde chico hasta su muerte y resurrección. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir, a sacrificar sus propias vidas por la palabra de Dios.
Y a nosotros se nos pide venir a trabajar o venir a ganar almas y no lo hacemos. Y nos decimos cristianos. Es otro punto, hermanos, sobre el libro de Mateo, es que fue escrito en arameo, la lengua que utilizaban los judíos. Ya que, pues, como les comenté al principio, este fue un evangelio destinado para el pueblo de Israel. Esa era la lengua que tenían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el pueblo de Israel, el arameo, una de las principales lenguas de esos tiempos. También, hermanos, encontramos algunas costumbres que tenían, que era, una costumbre que era de nuestro Señor Jesucristo, el orar por los alimentos, por las comidas. Y podemos ver una referencia de él aquí en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 36. Dice la palabra de Dios así: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, el Señor dio gracias por los alimentos. Entonces, una de las costumbres de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a Él no le importó cuánta gente lo estaba mirando, cuánta gente estaba ahí. Él dio gracias por los alimentos. Y muchos de nosotros a veces no queremos dar gracias a Dios delante de otra persona por los alimentos. Sí. Otra de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, comer con las manos. Está bien que hay cubiertos, que hay ciertas cosas, pero muchas veces nos da pena agarrar el alimento con la mano, porque ¿qué van a decir? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, agarraba el pan con la mano y comía. Es cierto que era pan, la mayoría de nosotros agarramos el pan con la mano, pero hay otros alimentos con los cuales también se utiliza la mano y no queremos ensuciarnos, pero eran costumbres que ellos tenían. Otra de las costumbres que nuestro Señor Jesucristo tenía era nomás dar gracias a Dios por el pan, porque aún ya no recuerdo quiénes eran, si los fariseos, que le dijeron que por qué no se lavaban las manos para comer, que el Señor les dijo que pues no entraba lo que contaminaba, no era lo que comían, sino lo que salía, ¿no? Lo que entraba. Entonces, nuestro Señor Jesucristo usaba una capa también. Dice que traía una capa, no como las que le ponen a los superhéroes, ¿verdad? En las películas o caricaturas. Era una capa que se usaba encima de la túnica. Y creo que esa capa en varios personajes se usaba entre los líderes religiosos, creo, la capa o reyes. Usaban ese tipo de capa también. Y eso lo podemos ver aquí en capítulo 5, versículo 40. Dice la palabra de Dios así: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, traía su vestimenta, que era la túnica, y encima una capa, que era lo que usaban. Obviamente, le digo, era muy diferente la capa que se usa ahora, la que usan en las películas. Eso era lo que usaban los reyes o lo que usaba nuestro Señor Jesucristo, para que no se vayan con esa idea de que era ese tipo de capas. También, hermanos, vemos ciertos versículos que yo consideré como claves en este libro, y la mayoría están aquí al principio, hermanos, del libro de Mateo, que es en el capítulo 3. Les voy a leer un poquito desde el 1 hasta el 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, el versículo clave, ¿por qué, hermanos? Puse este como uno de los versículos claves porque habla del reino de nuestro Señor. Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabras que también nuestro Señor Jesucristo predicó. Lo podemos ver aquí mismo en el capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que se dice que este libro, este evangelio, es el evangelio del reino. Lo vemos aquí mismo también en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra vez, el evangelio del reino. Aquí adelantito en el capítulo 5 también habla acerca de eso. Capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice en el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, nos sigue haciendo referencia acerca del reino de los cielos nuestro Señor Jesucristo. También lo podemos encontrar en la cita que leímos al principio, en el texto que leímos al principio, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. O sea, sigue hablando del reino de Dios, del reino de los cielos. O sea, el tema principal de este evangelio es el reino de Dios. También a Jesucristo se le reconoció como maestro, como el Cristo, profeta, como el Rey y como Señor en este evangelio. Y hay otras más referencias acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo fue llamado. Dice títulos de Cristo en este libro. Dice: Hijo, Rey, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Emmanuel, que es Dios con nosotros, Esposo, Guiador, Hijo de Dios, Hijo del carpintero, Hijo del hombre, Jesucristo, Justo, Maestro, Profeta, Señor. Son algunos de los títulos que nuestro Señor Jesucristo recibió en este evangelio. ¿Qué título tenemos nosotros, hermanos? ¿Acaso justos? O podemos decir que Dios con nosotros. Sería lo más cercano, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros con Él, ¿no? Muchas veces fallamos nosotros para poder decir que nosotros con Él, más bien Él con nosotros. Dice: como es el evangelio del rey, Mateo también es el evangelio del reino. La palabra reino aparece más de 50 veces y la expresión el reino de los cielos no se halla en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Aparece alrededor de 30 veces, lo cual nos demuestra la importancia del reino de Dios. ¿Y cuánto le importamos nosotros a Dios? ¿Cuánto le importa a Dios que nosotros lleguemos a ese reino? Que las personas que están allá afuera que no le conocen, conozcan de Él para llegar al reino de Dios. Que ese es nuestro trabajo, hermanos. Pastor leyó el libro de Romanos cuando empezamos,
que nos habla de los pies de los que predican las buenas nuevas, que llevan buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo, que nosotros vayamos y llevemos las buenas nuevas a otras personas. Muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos fallamos en esta área, fallamos en cumplirle a Dios. Aquí en el capítulo 6, poquito antes de la lectura con la que iniciamos, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y nosotros le pedimos a Dios que nos dé riquezas, pero nos llega nomás poquito y nos olvidamos de Dios. Amén. Pero queremos riquezas. Sinceramente, ¿para qué las queremos? Examinemos nuestras vidas, hermanos, examinémonos nosotros, cómo estamos, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. El Señor las conoce, pero nosotros verdaderamente las conocemos. Nosotros conocemos verdaderamente lo que somos, porque es fácil decir que tenemos un plan, que lo hemos puesto en las manos de Dios, que Él nos muestra y que nosotros hemos entendido. Muchas veces decimos eso. Pero a veces al momento de realizar las cosas, hermanos, nos damos cuenta que en verdad no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Porque el Señor nos dice que el corazón es engañoso. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos engañar por nuestro corazón. Decimos: yo quiero esto y esto es el propósito que tengo. Pero como el corazón es engañoso, nos dejamos llevar por lo primero que nos dice. Pero a la hora de que estamos haciendo las cosas ya cambiamos todo porque nuestro corazón nos engañó. Mucha gente dice: déjate llevar por lo que dice tu corazón. Si me dejo llevar por lo que dice mi corazón, yo hubiera hecho un desastre. Entonces, hay que creer en nuestro Señor, pero de todo nuestro corazón, pero también tenemos que pedir la sabiduría para tener el entendimiento de lo que nuestro Señor nos habla y nos dice. Este es un pequeño estudio, hermanos, acerca del libro de Mateo. Como les comentaba, para mí yo siento que me faltó mucho más poder estudiar un poquito más a fondo el libro. Pero a pesar de que el pastor me dijo que a lo mejor me cambiaba el lugar, creo que no le tomé mucho en serio. Y no empecé desde ese día que me dijo hasta que ya me lo confirmó. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, y nos dice que debemos de estar preparados. No esperarnos a que nos digan. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para con esto. Señor y Padre Celestial, le doy gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias, Señor, por este estudio, Padre, que me ha permitido, Señor, compartir, mi Dios, y que me ha hablado también a mí, Señor, a través de él. Padre, no solamente ahorita, Señor, sino también cuando lo estaba realizando, Padre, y mi Dios, verdaderamente, Señor, ayúdeme, Padre, a mí a poner en práctica lo aprendido, Señor, y mi Dios, a no hacerlo negligentemente, Señor, sino hacerlo con sabiduría y el entendimiento, Señor, que viene de usted, Padre, porque nosotros no somos nada, Señor, y mi Dios, verdaderamente necesitamos de usted, Señor, para comprender lo espiritual, Señor, como su palabra lo dice, Señor. Padre, le pido también por los hermanos, Señor, que han escuchado, mi Dios, que usted obre, Padre, en sus corazones y les ayude también, Señor, a retener, Padre, su palabra, a retener, Señor, lo bueno, mi Dios, y desechar lo malo, Padre. Mi Dios, no soy perfecto, Señor, tal vez no soy el mejor, Padre, tampoco, Señor, y seguramente no lo soy, mi Dios, pero
Padre, sí le pido, Señor, que usted obre en el corazón de cada uno de los oyentes, mi Dios. Padre, si hay alguno, Señor, también que deba, Señor, arreglar algo con usted, Padre, pues es el momento. Mi Dios, usted ponga en el corazón de cada uno, Señor, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, Padre, el entender, Padre, su palabra, el recibirla con humildad, Señor, y con gozo también, Padre, a la vez, mi Dios. Padre, le pido por ellos, Señor, nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén.